Hola, buenos días, ¿nos escuchan? Hola, buenos días, ¿nos escuchan? Hola, buenos días, bienvenidos al webinar de Impactia y Donar Online con la red de asociaciones y fundación empresarial. Soy Jessica Pons, aquí también está Rocío Chavira y Montserrat Ovalle de parte de Fundación Grupo México. Les queremos dar la bienvenida a este taller sobre, a este webinar, cómo piensan los donantes. Los ponentes son Juan Carlos Lozano de Impactia y Belén Ozán de Donar Online. Y Monse, Rocío, ¿me ayudan, por favor, a presentar a los ponentes? Muchísimas gracias. Hola a todos, buenos días. Antes que nada, el objetivo principal de este webinar es conocer cuáles son los principales intereses y motivaciones de los donantes para que puedan sumar a las causas sociales. María Belén Ozán es responsable de soporte al usuario en Donar Online y es licenciada en psicología con experiencia en atención al cliente en OSCs y en el sector privado. En cuanto a Juan Carlos Lozano, él creció profesionalmente en organizaciones voluntarias y hoy es un emprendedor social, fundador de 2 compañías con sede en Bogotá, Colombia. En 2011 fundó Azaí Consultores, que brinda servicios para optimizar el impacto social y público de varias organizaciones y entidades. En 2015 fundó Impactia, una aplicación de escritorio que multiplica las conexiones entre los proyectos de impacto social en América Latina y sus futuros donantes. Y, por último, es profesor de Sociedad Civil y Gestión de Proyectos en la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en Estudios de Desarrollo y un título en Gobierno y Relaciones Internacionales. Muchas gracias, Monse. Le cederemos la palabra a Belén para que demos inicio con nuestra presentación. Les pedimos a todos los integrantes que si pueden desactivar su video, nos ayudaría muchísimo para que el internet fluya de mejor manera y podamos todos ver y concentrarnos en la presentación. También les pedimos que habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de cada participación y les pedimos que nos las anoten en el chat. Ahí Monse, Jessie y yo estaremos apoyándoles también si no se pueden conectar o para sus dudas, estaremos gestionando esa parte. Entonces, sin más, Belén, te cedo la palabra y bienvenidas y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias a todos por participar. ¿Me escuchan bien ahí? Me gustaría saber eso antes de arrancar y voy a ir compartiendo pantalla, así que si pueden avisarme si la ven, buenísimo. Sí, te escuchamos muy bien, Belén, gracias. Ok. ¿Y están viendo la presentación? No estoy pudiendo ver el chat, así que si me confirman, hablándome mejor. Perfectamente la presentación. Buenísimo, genial. Bueno, arranco entonces, como ya dijeron las chicas, soy Belén, soy responsable de soporte al usuario en Donar Online. Soy argentina, nosotros tenemos la base, las oficinas acá en Argentina, pero trabajamos para organizaciones de Colombia y México también, así que nos encanta participar. Agradecemos mucho, para empezar, la red de asociaciones y fundaciones empresariales que nos dan esta oportunidad junto a Impactia. Y en principio, bueno, estamos Belén y Juan Carlos, que es de Impactia, y queríamos contarle en principio cómo somos aliados y qué es lo que hacemos en conjunto. Con Impactia somos aliados hace muy poquito, estamos súper contentos de poder hacerlo, porque somos 2 herramientas digitales para potenciar la recaudación de fondos o la procuración de fondos. Lo que hacemos nosotros es querer que las organizaciones puedan recaudar más y mejor, desde 2 lados diferentes. En Donar Online nos encargamos de las donaciones individuales de personas que donan mensualmente. Impactia es una plataforma online también que tiene que ver más con los fondos internacionales y con los grandes donantes. Entonces nos pareció que los 2 lados tenemos muchas ganas de que las organizaciones puedan recaudar más
y que lo hagan de una manera fácil y sencilla, dando herramientas y que cualquier persona pueda hacer y pueda tener acceso a poder recaudar fondos. Eso es lo que más queremos y lo que más nos gusta hacer, así que estamos súper contentos de poder hacer esto juntos hoy y ya estaremos haciendo más cosas juntos seguramente. Bien, les cuento esto. Como les comentaba, nosotros hacemos recaudación digital, Impactia acceso a fondos, estamos en América Latina, nuestro interés es poder crecer muchísimo en México, así que todos los que tengan interés en ambas plataformas pueden preguntarnos, entonces súper libres. Como les comentaba, yo soy la responsable de soporte en Donor Online, así que cualquier duda soy yo la que responde, para que estén todos súper bienvenidos. Bien, voy a comenzar contándoles un poco de lo que hacemos en Donar Online para que conozcan, sepan el contexto y también tengan otras alternativas a la hora de recaudar fondos, y luego voy a empezar a contar un poco de la exposición y de las investigaciones que venimos haciendo junto a nuestro equipo para después darle el paso a Juan, así saben el itinerario. ¿Qué hacemos en Donar Online? Como les conté, somos una plataforma online, somos una ONG o una OSC, que transformamos el proceso digital de recaudación de fondos o procuración de fondos de organizaciones sin fines de lucro de América Latina. Lo que nosotros queremos es que las organizaciones puedan recaudar fondos a través de donaciones mensuales. Nosotros promovemos que se reciban donaciones todos los meses para poder tener autonomía a la hora de poder prever financieramente qué es lo que podemos hacer como organización. Porque nosotros sabemos que si tenemos cierto dinero que vamos a recaudar todos los meses, podemos hacer proyectos, podemos saber qué objetivos podemos cumplir, podemos proyectar hacia adelante y pensar todo lo que podemos hacer. Entonces lo que queremos es que se puedan hacer proyectos a corto, mediano y largo plazo, sabiendo todo lo que podemos recaudar y cuánto más podemos recaudar si estamos en esa línea. Bien, nuestra plataforma, como les contaba, es online, es súper sencilla, la idea es que no necesiten ningún conocimiento para poder usarla, sino que cualquier persona pueda y sepa y aprenda a usarla y se sienta cómoda con esto. Así que ahí ven algunas imágenes, como están viendo acá, damos métricas, se ve la información de las donaciones, cómo se recibe, si se cobró, no se cobró, si hubo algún rechazo, por qué se rechazó ese cobro. Se pueden crear los formularios, acá les voy a mostrar cuáles son nuestros grandes beneficios. Nosotros lo que ofrecemos es la herramienta para que ustedes puedan crear formularios de captación que van a ser los que los donantes completan a la hora de hacer la donación. Entonces, lo que nosotros decimos es que solucionamos y automatizamos el proceso de principio a fin, porque es desde que el donante tiene la intención de donar hasta que el dinero llega a la cuenta de la organización, porque nos encargamos de todo ese proceso. Tenemos alianzas, así como la tenemos con Impactia, tenemos alianzas con Mercado Pago, que es el procesador que nosotros elegimos en México, para que nos acompañe a la hora de poder hacer las cobranzas de las donaciones. Y por último, ofrecemos informes, materiales y capacitaciones gratuitas, como estamos haciendo esta hoy. De paso, los invito, a fin de mes tenemos la Semana de la Recaudación, que va a ser un ciclo de 4 webinarios gratuitos que van a estar súper buenos, porque van a ser todos especialistas sobre la procuración de fondos, así que están más que invitados. Bien, y una vez que ya les comenté un poquito de lo que hacemos en Donar Online, me gustaría hablar de la temática de hoy de cómo piensan los donantes. A mí me interesó pensarlo como nuestra especialidad es donantes individuales. Me interesó pensar por qué la gente dona y qué hacemos para llegar a que esa gente done. Así que les cuento un poco cuáles son las razones por las cuales la gente dona, las personas comunes que podemos encontrar en la calle, en las redes sociales, en nuestros ámbitos más cercanos. Hay 3 motivos por los cuales las personas donan en general. Tienen que ver con el altruismo, con un interés personal o un interés social. ¿Cuál es la diferencia entre las 3? Que el altruismo es por el simple hecho de hacer el bien, digamos, no hay ningún interés atrás, ya sea o personal o social, sino que es el hecho de poder dar y sentir que eso le va a hacer bien a alguien. El interés personal, la diferencia que tiene con el altruismo, es que a la persona le interesa mucho más lo que recibe a cambio con esa donación en vez de el hecho de dar. Sería más por ejemplo, yo dono a esta organización porque me gusta más la causa o me gusta sentir que puedo aportar al mundo para poder hacer esto. Y el interés social tiene que ver más con la mirada del contexto, tiene que ver con poder contarle a los círculos más cercanos, por ejemplo, que se realiza una donación y tiene que ver con la mirada del resto de poder decir, ay, mira qué bien, cómo esta persona puede donar,
tiene que ver más con eso, con la mirada social. Lo que es súper importante es que en los 3 casos el donante espera una retribución psicológica. Es decir, cuando hablamos de una donación, estamos hablando de una transacción. Es alguien que da algo esperando algo de vuelta. Por supuesto que lo que espera es algo psicológico, es una sensación, un mensaje, algo que le podamos dar de agradecimiento que no tiene que ver con lo material necesariamente, sino que es con más una retribución sentimental, podemos decir. Bien, tenemos un estudio que me pareció súper interesante poder mostrárselos, que quizá en el día a día no solemos leer estos estudios que salen, pero está muy bueno. Se realizó en 2016 y tiene algunos datos que son súper importantes a la hora de pensar por qué la gente dona o cómo piensa un donante. El dato más importante de todos es el que está abajo, que dice que el 85% de las donaciones se producen después de que se les pide directamente a los donantes que den. ¿Esto qué significa? Que tenemos un 85% de posibilidad de que la persona done si se lo pedimos. ¿Por qué? Porque los donantes dicen que, en general, cuando se les pregunta al revés, ¿por qué no donan a una organización? La gente dice que no donan porque nunca se lo pidieron. Entonces, esto que por ahí parece lo más simple, lo más importante es pedirlo. Ahora, después, más adelante, vamos a ver cómo lo pedimos, pero es súper importante saber que, de primera, hay que poder hacerlo. Después les cuento estos 2 números, los siguientes más importantes, que es el 54% de los donantes citó creer en la misión de la organización y el 44% citó creer que su donación puede marcar la diferencia. Entonces, ¿qué destacamos de esto? 3 cosas súper importantes. Que el donante hay que pedirle que done, que el donante tiene que creer en la misión y en lo que le estamos contando, qué es lo que hacemos como organización, y que crea la persona que esa donación va a marcar la diferencia, que no es una donación más. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Una vez que conocemos las motivaciones que tiene esta persona, ya sea porque conoce la misión, porque cree, porque puede pensar que esa donación es un impacto, una vez que conocemos las motivaciones es lograr la sensibilización. Yo lo que siempre digo es que la sensibilización me parece que es lo más fácil que podemos hacer como organización, porque no hay nadie que conozca más que nosotros la causa. Entonces, nosotros sabemos cuál es la causa, sabemos todo lo que hay que trabajar, sabemos todo lo que hace falta, y tenemos con qué sensibilizar. No es necesario mucho material, sino simplemente contar cuál es la situación, cuál es la catástrofe o la situación de unas personas o la situación de animales, sea la causa que sea que estén trabajando. La sensibilización es súper fácil, porque es contar todo lo mal que le está pasando la causa y poder saber todo lo que nosotros como organización podemos hacer si obtenemos la donación. Entonces, en este camino, una vez que logramos la sensibilización, es obtener la donación directamente. Hay una frase que a mí me encanta, que dice que la captación de fondos es el arte de hablarle al corazón. ¿Por qué? Porque logrando la sensibilización tenemos que lograr alguna identificación con esta persona. Es contarle esto sabiendo las motivaciones de esta persona y pudiendo unir esas motivaciones y la causa para poder obtener la donación. Bien, entonces les contaba, a mí me interesaba mucho hablar de cómo piensan los donantes, pero también saber qué podemos hacer para eso. Hay una pregunta que a veces surge, que las organizaciones, por ejemplo, no saben cómo conocer las motivaciones de los donantes. Entonces ahí tenemos 2 caminos. Si nosotros ya tenemos donantes, que es una posibilidad de que tengamos donantes y queramos tener más donantes todavía, es conocer un poquito el público que ya tenemos. Entonces, si sabemos que la mayoría de las personas que nos donan, por ejemplo, son mujeres, y tienen tal edad a tal edad. Bueno, entonces ya sabemos que nuestro público como organización son mujeres de, por ejemplo, 45 a 60 años. Que a ese público es el que más tenemos que mostrarnos para poder recibir más donaciones. Y si no tenemos donaciones, es un poco ir probando, es imaginarnos una persona que sería el ejemplo o el modelo al cual queremos que es la que nos va a donar. Entonces, una vez que nos imaginamos y vamos creando ese perfil, vamos probando también, porque quizá nos equivocamos en algunos detalles, en algunos no, o puede estar perfecto, pero la idea es ir conociendo cuál es el público que sigue a nuestra organización para saber cómo llegar con estas acciones de captación, que es la que les voy a estar contando un poquito. En principio, parte de estas acciones tiene que ver con lo que les comentaba antes. Primero, pedir que se done, que eso es lo más importante. Mostrar la necesidad de impacto. Esto es lo que les comentaba, es súper fácil poder decir todas las necesidades que tenemos y el impacto que podemos dar. ¿Por qué es importante el impacto? Porque la persona necesita esta retribución psicológica, necesita saber
qué es lo que se hace y por qué esa donación es tan necesaria y no es una más dentro de todas las donaciones. Y con esto tiene que ver con mostrar lo que se hace con las donaciones. Esto es algo que algunas organizaciones quizás no hacen o lo hacen muy poquito y es súper importante. Porque imagínense una persona que viene donando 300 pesos todos los meses. Al año, si esa persona no recibió ninguna noticia, si no recibió qué es lo que se hizo con ese dinero, es muy probable que esa persona se dé de baja. Y nosotros no queremos que se dé de baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que logramos la donación, es súper importante fidelizar a los donantes. Es importante agradecerles su donación. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, que felicitan a cada donante el día de su cumpleaños. Entonces hay como que ir encontrando ciertas maneras que sean fáciles, que sea un simple mail, que no es mucho trabajo, que lo pueda hacer un voluntario también, de manera que la persona sienta que hay algo de la organización que está retribuyéndole el dinero que aporta todos los meses. Y por último, dirigirse al donante de manera personal. Esto es súper importante. Hay muchos estudios que hablan de que cuando la persona se siente identificada y siente que hay una cercanía con la organización, tiene más tendencia a donar. ¿Por qué? Porque la persona sienta que puede ser parte de eso. Hay muchas organizaciones que hablan de socios o contribuidores, que buscan cierta palabra que tenga que ver que la persona se sienta parte de la organización. Que eso tiene que ver con la fidelización también y con poder mantenerlo activo dentro de todas las actividades. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para captar y para fidelizar a estos donantes todavía? Tenemos diferentes canales y tenemos diferentes contenidos a la hora de poder comunicarnos con un donante y pedir que done. Los canales, nosotros siempre hablamos de canales online porque sabemos que es lo que más funciona y además nosotros somos una plataforma online, entonces todas nuestras estadísticas y métricas están basadas en estas plataformas. Además, les doy un dato, por ejemplo, en nuestra plataforma tenemos más de 1.300 organizaciones sin fines de lucro que están habilitadas a recibir donaciones y hemos recaudado más de 35 millones de dólares en estos 5 años que estamos constituidos. En toda esta información de datos que tenemos dentro de estos 5 años que venimos trabajando, sabemos que el 72% de las donaciones entran a través de un celular. Yo les comentaba antes que en la plataforma se pueden crear formularios de captación, que son los que los donantes completan sus datos para hacer la donación. Entonces, ese formulario entra el 72% a través de un celular y el resto por una computadora. Por eso es súper importante conocer los canales y animarnos a trabajar con las redes sociales, con nuestra página web, con mensajes masivos, porque la gran mayoría de las donaciones las podemos encontrar a través de estos medios. Bien, yo agregué redes sociales y blog, y después tenemos en contenidos, pueden ser escritos, que puede ser un mail, o puede ser una carta, o puede ser un mensaje de texto, y están los visuales, que entrarían las imágenes, y los audiovisuales, que son los videos. ¿Qué es importante de esto saber? Es que a la persona se va a encontrar más interesado, o va a ser mucho más fácil de captar si nosotros les mostramos algo visual o algo audiovisual. Está comprobado que en la memoria entra mucho más la información por ese lado que en vez de leer un escrito. Entonces, por ejemplo, nosotros a la hora de recomendar, de dar ciertos tips para armar un formulario de captación, nosotros siempre recomendamos que usen una imagen o un video, que tampoco tiene que ser algo súper armado, sino que puede ser simplemente, hoy estamos, por ejemplo, yo tengo una organización que se dedica a los niños o niñas, que le sacamos una foto ese día, y con alguna actividad que estamos haciendo. Y es con un celular, que hoy en día todos tenemos un celular dentro de lo que podemos, entonces es solamente una fotito o un video y mostrar qué es lo que hacemos, o mostrar qué es lo que hacemos, o mostrar también qué es lo que podríamos hacer si tuviéramos el dinero. Eso va a depender un poco de la estrategia, que a esto viene lo que escribí más abajo, que tiene que ver con, es súper importante que todo lo que nosotros hagamos esté dentro de una estrategia de marketing digital. ¿Por qué? Porque podemos tener todas las herramientas posibles, podemos tener online, podemos tener Impactia, podemos tener todo. Pero si no estamos dentro de una estrategia, es muy difícil poder captar el objetivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo la gente que se entera de nosotros por Facebook, no es lo mismo la gente que se entera a través de Instagram, y no es lo mismo la gente que entra a nuestra página web. ¿Por qué? Porque son diferentes públicos. Quizá la gente de Instagram es un poco más joven, quizá la gente de Facebook es un poco más grande, o tiene otros gustos. Entonces es súper importante que a la hora de comunicarnos sepamos dirigirnos según el tipo de persona. Por ejemplo, a Facebook vamos con un mensaje
con un video. Ahí a Twitter vamos con un escrito, un tweet súper cortito. Eso va a venir en definición de esto. Y lo que nosotros siempre hablamos es que no necesitamos a alguien que sepa muchísimo, sino que hay una red de voluntarios gigante, por suerte, en todo el mundo. De hecho, nosotros tenemos un montón que nos ayudan. Y es un poco buscar que sean 2 horitas, un ratito que puedan compartirnos y que nos ayuden con las redes, si es que no podemos tener una persona dentro de la organización que se dedica a esto. Y de a poquito todos ir sumando a esto online, que es evidentemente lo que más trae a los donantes. Bien, un poquito más sobre el contenido que quería contarles. Cuando hablamos de la causa, es más, si nos dedicáramos a una causa que tiene que ver con personas, es más efectivo hablar de una persona que un grupo de personas. Por ejemplo, si nosotros creamos un formulario diciendo, ayuda a Camila porque Camila tiene y bla, 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 toda la información que tenga que ver con la historia de Camila, no es lo mismo que si hablamos a ayudar a la organización tal. ¿Sí? Es más efectivo siempre, lo mismo con los animales. Hay muchas organizaciones que tienen, que están por la defensa de los animales, que hablan de un cachorrito, un perrito, un gatito en particular, y después esa donación va a la causa, pero va también a toda la organización, y va a ayudar a un montón de animalitos más que al que están contando. Pero tiene que ver con saber contar una historia. A los seres humanos históricamente les entra mucho más la información y les queda mucho más en el recuerdo cuando contamos una historia que cuando contamos algo aparte. Entonces, hablemos de historias, hablemos de situaciones personales o situaciones individuales si no trabajamos con personas, que es súper importante. Y otra de las cosas que están súper estudiadas es que el ser humano, además de esta retribución psicológica que quiere recibir con la donación, tiene que sentirse identificado. Tiene que sentirse identificado o con el público beneficiario o con la causa de la organización. Tiene que ver con esto que decíamos que el 44% donaba porque creía en la misión. Entonces, la identificación tiene que ser doble, tiene que ser con la causa y con la organización. ¿Cómo hacemos que esa persona se sienta identificada? Por ejemplo, podemos preguntarle, ¿sabías que hay 7 millones de mexicanos que no reciben agua potable? Por ejemplo. Esa es una pregunta súper simple, que puede ser real y que tiene que ver con la causa que manejamos. Y que hace que esa persona se identifique con eso que pasa. Porque ¿sabías que hay compatriotas tuyos que no están recibiendo lo que vos sí podés recibir? Es una forma de preguntarle y es un llamado a la acción rápido. Si tenés esta información y podés donar y podés hacer la diferencia, está súper bueno que te sumes. Esa es como la forma de pensarlo. Es como pensar de qué manera atrapar al donante y que se siente identificado con la causa. El otro dato que tengo es que las donaciones son contagiosas, por suerte, y eso está buenísimo, porque el ser humano en general, cuando ve que una persona dona, le dan ganas de donar. Y eso está bueno, por ejemplo, nosotros en Donar Online, cada vez que una persona dona, tiene la posibilidad de compartir que donó en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces, la persona le está mostrando en sus redes sociales a sus amigos, a sus conocidos, que hizo una donación, y eso va a atraer a otras más personas que tengan ganas de donar, porque eso se contagia. Y eso está estudiado. Así que eso está buenísimo. Y por otro lado, hay algunos tips que también tienen que ver con el contenido a la hora de poder captar a los donantes, que tienen que ver con montos de donación previos. Así como es contagiosa la acción de donar, es contagioso también el monto de donación que ofrecemos. No es lo mismo si a una persona le damos una lista de montos que puede donar, a si le damos la lista y le decimos, mirá, la gran mayoría de personas dona 200 y acá está la lista. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque la persona va a querer ser parte de esa comunidad, va a querer ser parte de eso y no quedarse afuera o ser más o ser menos. Entonces va a donar ese monto. Y por último, mostrar el progreso de la campaña. Por ejemplo, la cantidad de personas que se sumaron, el monto recaudado hasta el momento. Es un poco esto de mostrarle y seguir fidelizando a la persona que esa donación no es una más, sino que hace la diferencia y mostrar el impacto que tiene. Porque si no es muy probable que se dé baja. Bien, entonces, para resumir un poco, ¿cómo tiene que ser el mensaje para que captemos a un donante? Conociendo sus motivaciones y conociendo todo lo que puede aportar esa persona, el mensaje tiene que ser personal. Como les decía antes, tenemos que hablarle a esa persona. La persona se tiene que sentir identificada con lo que nosotros estamos haciendo. Tiene que ser contrastable. Esto tiene que ver con algunos estudios del cerebro que hablan de que
entendemos más o nos queda mucho más clara la información cuando hablamos en términos binarios. Entonces hablamos de, por ejemplo, bueno o malo, o de pobreza y bienestar. No sé, como diferentes palabras que podamos usar, que sean contrastes entre lo que tenemos ahora y el contraste entre lo que podemos llegar a tener con la donación. Bien, que sea tangible. Que sea tangible significa que es algo que se pueda medir, que la persona pueda decir, bueno, si yo dono 300 pesos todos los meses, la organización va a poder ayudar a una familia a tener una comida todos los días, por ejemplo. Eso es algo que en Donar Online fomentamos un montón, que lo que hacemos es que al lado de un monto que la persona pueda donar, nosotros le digamos, mira, con este dinero hacemos esto, con este otro hacemos esto otro. Entonces, de esa manera, esa persona sabe a dónde va dirigido ese dinero. Bien, que sea memorable. Que sea memorable tiene que ver con que sea visual y emocional a la vez. Tiene que ver con que la persona recuerde por qué dona y que la persona sepa y le quede en el corazón, con esta retribución psicológica que no sea simplemente doy dinero y listo, sino que tenga algo de más. Que sea visual y que sea emocional tiene que ver con esto, con que la persona se sienta que es parte de la organización y que su ayuda vale y mucho. Bien, para terminar, quería mostrarles, así no los aburro mucho, hay dos organizaciones que están en México, que están en Donar Online. Quería mostrarles dos formularios, cómo se ven, para que se den una idea de todo esto que les estaba contando. Por ejemplo, esta organización tiene una imagen de la causa que ellos están ayudando. Con tu ayuda podemos combatir el hambre. Esto es un muy buen llamado a la acción. Le estamos diciendo a la persona directamente y personalmente que puede ayudar a combatir el hambre, que es súper importante. Tenemos una imagen, una frase muy chiquitita y los datos del formulario para que la persona pueda donar. Y si no tenemos una imagen, como les decía que él también puede ser algo escrito, les traje otro formulario que es simplemente algo muy cortito y que es un claro llamado a la acción también. Entonces, de esta manera no necesitamos muchos más recursos que poder escribir qué es lo que tenemos y cómo se puede sumar. Bien, bueno, no estuve pudiendo ver el chat, pero ahora me voy a poner a ver el chat a ver si hay preguntas y al final, junto con Juan, las vamos a responder. Así que te voy a ceder el paso a Juan de Impactia y yo, si querés, Juan, te voy pasando las diapositivas. Muchas gracias, Belén. Qué rico poder compartir contigo este espacio. A ver, listo, ya estoy en línea. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Yo también, la verdad que venimos a compartir con ustedes un poco sobre este mismo tema, un poco de información también de cómo piensan los donantes, pero en este caso yo les voy a hablar de los donantes institucionales y los donantes filantrópicos. Para quienes aún no nos conocen, no conocen de nuestro trabajo, a lo que nos dedicamos es acelerar y a democratizar ese acceso a fondos institucionales de impacto social en América Latina. Vamos a avanzar y ¿por qué existimos nosotros? Muy brevemente, acá lo tienen en pantalla, básicamente. Sí, gracias. Básicamente lo que uno se da cuenta y que es muy frustrante para muchos en América Latina es que pues estos procesos de adjudicación de fondos son tan o peor de ineficientes de lo que este laberinto en pantalla puede demostrar. Digamos, lograr que quienes tienen las buenas ideas de cambio social se puedan juntar e identificar fácilmente con esos donantes institucionales que ya tienen los fondos, que ya los tienen adjudicados en presupuesto para poderlos entregar y adjudicar a proyectos concretos, no es una tarea fácil y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Anualmente se pierden, avancemos porfa, anualmente se pierden 1.500 millones de dólares porque se desperdician en toda esta maraña de procesos complicados, costosos e ineficientes. Siguiente. Entonces lo que hacemos nosotros desde Impactia es, a través de una plataforma y una serie de servicios de acompañamiento, acompañamos a muchas organizaciones y a emprendedores sociales en esa conexión con los donantes institucionales, ayudándoles a que sea más fácil la búsqueda de fondos, a que tengan siempre un catálogo de donantes institucionales actualizado, a que cuenten con alertas automáticas, con herramientas de seguimiento a sus aplicaciones de reporte, que en la plataforma también encontrar con un foro de preguntas
y dentro de lo que hacemos para acompañar a nuestros usuarios hay entrenamientos, asesorías, informes especializados sobre las tendencias de financiación, etcétera. Desde ese punto de vista, pues para nosotros, ya pasando al tema que nos atiende hoy, pues es importante entrar a entender que en el caso del donante institucional, que son estos donantes como el gobierno de Estados Unidos, como la Unión Europea, como tal vez ustedes habrán oído hablar de la Fundación Ford o de la Fundación Open Society. Estos donantes institucionales básicamente comienzan el año ya con unos montos aprobados en su presupuesto para entregar a organizaciones, personas, a veces emprendedores sociales también, que están trabajando en temas de impacto social. En el caso de ellos, ese cómo se piensa, o cómo piensa ese donante, ellos tienen un término que cada vez se va acuñando más y más, y es la tesis de inversión. Es decir, existe una tesis de por qué alguien invierte una serie de recursos en un proyecto, independientemente de que sea un proyecto de impacto social. Y lo que se ha venido consolidando es un proceso mediante el cual los donantes definen muy bien cuál es la tesis de inversión que ellos quieren tener, es decir, a qué le van a invertir y por qué van a invertir, y organizan, pues digamos, su portafolio de proyectos a los que ellos aprueban, o a los que ellos aportan más bien, los organizan muy bien de manera tal que se pueda apalancar un proyecto con el otro. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar. La idea nuestra es contarles un poquito cómo es que uno puede llegar a entender que existe una tesis de inversión, qué es la tesis de inversión y cómo es que ustedes pueden llegar en algunos casos, entender cuál es esa tesis de inversión sin que ustedes vayan en ningún momento a encontrar en los sitios web de estos donantes tesis de inversión, esta es. Creo que eso casi nunca lo van a encontrar, pero sí hay una forma de identificar cuál es. ¿Por qué hablamos de tesis de inversión? Principalmente porque no solo ustedes están interesados en sus proyectos. Creo que eso es importante que todos lo entendamos. Hay una serie de actores alrededor de un proyecto. Esos actores pueden ser la academia, esos actores pueden ser las acciones de los privados, empresas privadas que están rodeando un proyecto, la opinión pública también se interesa por lo que vaya a suceder con un proyecto, sea un proyecto que venga del sector público o como en este caso, que venga de organizaciones de sociedad civil. Otras organizaciones de sociedad civil también pueden estar interesadas en lo que pasa, pero acá vamos a ver que hay otros dos actores. El primer actor es la política pública, o digamos más bien los gobiernos. En el marco de lo que los gobiernos hacen, pues los proyectos de impacto social tienen un rol cada vez más importante. Un rol que tiene que ver mucho con que se ha derribado cada año que va pasando, se derriba más esa gran brecha, ese muro que existía antes entre lo que hacía el sector público y lo que hacíamos los ciudadanos. Cada vez ese muro es menos, está menos presente, cada vez lo vemos menos y cada vez hay más colaboración también. Y de ahí que haya cada vez más, y en América Latina lo vemos viendo a una velocidad muy interesante, hay una mayor cantidad de recursos públicos que se van destinando a actividades de la ciudadanía. Por las noticias que hemos venido haciendo seguimiento, el caso de México tal vez es un caso un poco distinto a nivel federal en este momento, pero entendemos que varios de los gobiernos ya estatales y locales sí han mantenido algunas de estas políticas de apoyo a proyectos. Entonces, una primera fuente, o de quién es el que estamos hablando, fuente de posibles proyectos, puede ser esa política pública. Pero por el otro lado están los donantes. Y estos donantes, en algunos casos, provienen de la cooperación internacional. Esto es lo que en América Latina más ha sucedido en los últimos 40 años tal vez. Organizaciones como las que yo les mencionaba antes, del gobierno de Estados Unidos está USAID, o el Departamento de Estado, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. De la Unión Europea pues está la delegación de la Unión Europea y el programa de EuropeAid. Del Reino Unido tiene su programa el Departamento de Desarrollo Internacional, pero en América Latina actúa mucho más
activamente el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, y así hay muchos de esos actores más tradicionales. En los últimos 15 años, tal vez, dentro de esta lista de donantes se han integrado donantes más institucionales, pero filantrópicos, es decir, que tienen origen privado, pero también funcionan de una manera muy parecida con los donantes institucionales tradicionales, y es que tienen un presupuesto a comienzo de año. Ese presupuesto casi siempre es en millones de dólares, y esos millones de dólares tienen una serie de destinaciones a las cuales se pueden invertir o no, y unos tiempos y unos mecanismos específicos en los cuales se entregan. Generalmente, en el marco de estas donaciones, lo que ustedes van a encontrar es que hay una convocatoria. Esa convocatoria establece unos tiempos límite para entregar, establece unas condiciones de cómo tiene que ser escrito, unos formularios en los cuales tiene que ser escrito este proyecto, y unos tiempos y lugares en donde tiene que entregarse. Cuando se cumple con todos los anteriores y con los requisitos que la misma convocatoria establece, entonces se puede entrar a concursar por estos recursos. Son recursos que varían en su monto. Puede haber en algunos casos convocatorias que son desde los $30,000, pero puede haber otros casos de convocatorias que superan el millón, millón y medio o $2 millones. Entonces ahí vamos a encontrar un poco de todo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿de dónde vienen? Yo creo que la pregunta más importante a la hora de entender cómo piensan estos donantes es entender de dónde vienen y por qué existen estos recursos. Y hay al menos cuatro grandes, digamos, grupos de explicaciones de por qué, de dónde vienen y por qué están disponibles estos recursos. En primer lugar, la política exterior de otros países. ¿Sí? Creo que estando en el caso de México, Centroamérica, Colombia, es muy fuerte, es muy evidente que existe, pues digamos, una serie de razones de política exterior que explican por qué el gobierno de Estados Unidos invierte tanto en cooperación internacional en estos países. Entonces, en el caso de Colombia hay una actividad muy fuerte en torno al tema del conflicto armado, por ejemplo. Hay una agenda muy activa desde el punto de vista de la lucha contra la droga, porque eso hace parte, pues, de los intereses de política exterior de Estados Unidos. En el caso de México, la agenda migratoria es muy importante, la agenda de lucha contra las drogas también es muy importante, y la agenda que tiene que ver con derechos humanos y protección de los derechos humanos también es muy importante. Entonces, ¿por qué toma importancia un tema u otro? Porque es posible que haya una serie de intereses que hacen parte de los intereses exteriores de otro país. Y ahorita en el ejemplo que les voy a mostrar, que es en el caso de la Unión Europea, van a ver un poquito más de este tipo del por qué, de dónde vienen. Entonces, muchas veces en algunos de estos actores va a ser muy fácil entender cómo es que piensan, porque la misma política exterior de esos países es la que explica por qué tienen recursos destinados para proyectos de impacto social, y por ende nos va a decir cuándo es que les va a gustar un proyecto y cuándo no les va a gustar un proyecto, ¿sí? Y esto sí va a ser muy fácil entenderlo con mayor profundidad. En segundo lugar, intereses corporativos. Con el crecimiento que hemos tenido en los últimos años de fondos que provienen de grupos, o más bien de empresas y programas de responsabilidad social, lo que hemos venido viendo también es que hay fondos que se explican más que por una política exterior, por intereses de una empresa, ¿sí? Intereses que en algunos casos, y yo no lo digo con malicia, digamos, a mí me parece que tenemos también que no satanizar esos intereses corporativos en todos los casos. En algunos casos puede tener que ver con la intención de posicionar una marca en el marco de una región específica o en un municipio específico. ¿Por qué? Pues porque la empresa quiere tener más presencia o quiere vender más de sus alimentos o de sus productos. En otros casos tiene que ver más también con el ADN cultural. Es decir, hay empresas que en la cultura organizacional quieren promover un buen comportamiento al interior de sus empleados,
quieren promover que piensen en el prójimo, quieren promover cooperación y quieren promover colaboración. Esos valores en muchas empresas son muy importantes y son apalancados con iniciativas de esta índole que ayudan a llevar un mensaje de colaboración, de filantropía, de apoyo a los demás, o en algunos casos porque ayudan a fortalecer sus cadenas de valor. Y esto también hemos venido viendo con mayor interés organizaciones en donde en todo este tema de la sostenibilidad han querido fortalecer y asegurarse de que sus cadenas de valor sean sostenibles. Entonces, en el marco de esos procesos también explican por qué, o se explica por qué ellos invierten recursos en proyectos que terceros ejecutan, pero que de alguna forma también les beneficia a ellos. En tercer lugar, y esto volviendo de pronto al escenario público, vemos que hay muchos actores que no necesariamente de pronto por un cálculo de política exterior, sino más bien porque tienen una política que está enfocada en generar desarrollo alrededor del mundo. Creo que se nos fue la imagen. ¿Han? Sí, hola. Sí, no, se perdió la conexión. Ahí estoy mostrando de vuelta la Bueno. pantalla. Perfecto, sí, ya estamos. No, fueron 3 segundos ni siquiera, entonces Listo. no te preocupes, gracias. En el caso de algunos países sí tienen una política que, digamos, se fundamenta no necesariamente sobre su agenda política, sino más sobre la voluntad legítima de que el mundo esté más desarrollado en todas partes, ¿sí? No porque necesariamente de pronto tienen una frontera en común o no porque quieren ser tal vez más fuertes o más poderosos en cuanto a su presencia geoestratégica, sino porque creen en un mundo en donde todos los ciudadanos nacen en mejores condiciones. Y yo creo que es muy polémico esto que estoy diciendo porque varias personas probablemente me dirían, no, siempre hay una justificación geopolítica detrás de fondos que provienen de un gobierno extranjero. Y yo tal vez lo que me atrevería a decir es que casi nunca las cosas son ni blancas ni negras, casi siempre hay como elementos de ambas cosas, ¿sí? Entonces, pero sí que se nota mucho a la hora de entender cómo piensa un donante. Creo que es muy distinto cómo piensan las cancillerías y los ministerios de Relaciones Exteriores, o en el caso de Estados Unidos, el Departamento de Estado, a cómo piensan de pronto las agencias de desarrollo internacional, como es el caso de USAID en el caso de Estados Unidos, o de EuropeAid en el caso de la Unión Europea, o de DFID en el caso del Reino Unido. Digamos, todas sí se notan matices distintos a la hora de entender cómo destinan los recursos y de qué tipo de proyectos priorizan. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de recursos que provienen más de las cancillerías, muchas veces se ven más los temas de apoyo a periodistas o protección de sindicalistas. En el caso de las políticas de desarrollo se van a ver de pronto muchos más proyectos de generación de ingresos, de fortalecimiento de proyectos productivos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto como para darles solo algunos ejemplos. El último de los casos, como es natural en muchos, tanto en el caso de los presupuestos de entidades privadas como de entidades públicas, la explicación de cómo invierten estas entidades los recursos y cómo es que piensan estos donantes, a qué le dicen que sí y a qué le dicen que no, en muchos casos hay grupos de presión. Grupos de presión que pueden ser, por ejemplo, a veces los mismos partidos políticos en un parlamento exigen que en el caso del apoyo que ese país en particular presta a un tercer país, se enfoque o se priorice un tema en particular, ¿sí? Y estos casos hemos visto muchos, o sea, como de pronto los sindicatos de un país presionan para que se apoye el sindicalismo en otro país, o como, por ejemplo, se piden medidas para la protección del medio ambiente. Entonces,
tema de los grupos de presión antes era solo exclusivo a lo que sucedía en los gobiernos, ya más recientemente lo que vemos es que es muy fuerte también en el sector privado. Y vamos a terminar con algunos consejos puntuales, porque lo que hemos querido más que todo es de pronto explicar cuáles son las fuentes, de dónde proviene exactamente cómo es que piensa un donante y por qué es que piensa de una forma u otra. Entonces vamos a meternos un poquito más en casos más prácticos para que esto no se quede como tan teórico. Algunos consejos prácticos. El primero, muy clave que cuando vayan a aplicar a fondos de esta naturaleza, estudien muy bien el donante y entiendan muy bien cuáles son las motivaciones, es decir, el por qué ese donante tiene un presupuesto destinado para invertir en proyectos. Si nosotros no nos estudiamos a ese donante, si nosotros no entendemos cuáles son las razones de peso por las cuales tienen presupuesto millones de dólares o de euros destinados para impacto social, pues no vamos a entender si lo que nosotros queremos hacer cabe dentro de esa tesis de inversión de ellos o no. Segundo, al entender, no solo al estudiar el donante, una pregunta vital es ¿cuál es el origen de los recursos? Y allí tenemos que ser lo suficientemente hábiles para hacer la tarea bien. Y la tarea quiere decir, cuando yo tengo un donante institucional, generalmente ese donante tiene varios programas. Hay un programa que de pronto se enfoca por población, mujeres, niños o personas en distintos tipos de condiciones de vulnerabilidad. A veces hay programas que priorizan regionalmente, entonces tenemos que entender dentro de ese donante cómo es que se estructura la entrega de esos recursos y la gestión de esos recursos. Y nos vamos a dar cuenta que hay distintas estrategias que ellos tienen internamente, nos vamos a dar cuenta que tienen distintos programas y eso nos va a permitir a nosotros también entender qué es lo que ellos quieren conseguir como parte de sus distintas estrategias. Tercero, una vez hagamos esto, va a ser vital que entendamos cuál es la teoría de cambio que tiene ese donante, es decir, cuáles son esos resultados que quiere conseguir. La teoría del cambio en últimas del donante nos va a permitir entender, bueno, cuál es la teoría mediante el cual ese donante quiere resolver un problema. Ahorita vamos a entrar un poco más de detalle en esto. Quiere resolver un problema, pero ¿cómo es que pretende resolver ese problema? ¿Hola? ¿No se represa? Voy a seguir, porque creo que a alguien se le prendió el micrófono. Pero si no, me mandan un mensajito. Entonces, la teoría del cambio. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle en esto. En cuarto lugar, ¿con qué otras iniciativas se apalanca positivamente? Es decir, necesitamos entender si este donante le gusta o no le gusta que las iniciativas que apoya la apoyen terceros. Y eso también va a darnos a entender a nosotros si este es un donante que quiere colaborar con otros o de pronto solo quiere colaborar con nosotros. ¿Listo? Y todo esto lo vamos incluso a ver en el lenguaje usado. Es decir, tenemos que en ese proceso de estudiar al donante, entender cómo piensa, pero aprender a partir de los términos que utiliza. Si el donante utiliza términos como protección de los derechos fundamentales, entonces ya sabemos que tiene una aproximación o parte desde la aproximación de derechos. Si el donante está más hablando de la generación de desarrollo económico, sabemos o vamos a entender que ese donante piensa desde una lógica de que el problema y la solución tiene que ver es más con los ingresos que se puedan generar, no necesariamente de pronto con otros temas como los valores que tiene o la racionalidad bajo la que funciona, etcétera, etcétera. Entonces, los términos que utilice ese donante van a ser importantes no solo para que ustedes, si están de acuerdo con ellos, los utilicen también y hablen el mismo idioma que habla ese donante, sino para que ustedes corroboren desde dónde está viniendo es decir, cómo piensa ese donante a la hora de entregar esos recursos. Siguiente, y creo que es la penúltima diapositiva. Entonces, el proceso de entendimiento de la tesis de inversión del donante pasa por estos 4 pasos.
¿sí? Vamos a resolver las 4 preguntas y a partir de eso descifrar cuál es esa tesis de inversión del donante. Y la recomendación es que ustedes realicen estos 4 pasos siempre antes de sentarse a preparar la aplicación que van a entregar a ese potencial proceso de convocatoria cuando lo abre el donante. Y tal vez acá solamente hago un paréntesis, y es que nosotros desde Impactia siempre recomendamos que antes de salir a buscar fondos, ustedes tengan muy claro cuál es el o los proyectos que quieren financiar, ¿sí? Y que si no tienen claro cuáles son los proyectos que quieren financiar, no vale la pena que comiencen a aplicar y aplicar y aplicar porque es posible que no tengan mucho éxito. Es muy importante que siempre inicien de tener muy claro cuáles son los proyectos que quieren fondear para que posteriormente inicien el proceso de procuración. ¿Cómo funcionan entonces estos 4 pasos? El primero, vamos a responder a hacer la investigación mirando las páginas web de ese donante, siguiendo los links que vamos a encontrar en esas páginas web. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos en el ejemplo que vamos a revisar. Vamos a revisar las convocatorias pasadas de ese donante. Vamos a entender en dónde ha puesto las inversiones en el pasado. Si en la página web, casi siempre en la sección de quiénes somos, van ellos a decir, mira, el por qué, cuáles son los programas, cuáles son las prioridades, y es allí donde vamos a ir respondiendo esta pregunta. Creo que hay un tema muy clave acá, y es el origen, sobre todo en el caso de los programas filantrópicos. ¿Por qué nació esa fundación? ¿Quién la creó? ¿Cuáles eran los propósitos que inicialmente llevaron a que se creara esa fundación en particular o ese fondo en particular? Y allí van ustedes a elaborar el por qué invierte, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta que invierte porque de pronto en algún caso murió el fundador de una empresa y le dejó esa fortuna con una destinación específica para que se invirtiera en la tercera edad, o para que se invirtiera específicamente en niños de entre 0 y 5 años. Entonces, muchas veces desde allí, desde esas historias, vamos a entender el por qué invierte. En el caso de los fondos públicos, muchas veces vamos a encontrar que mencionan un tratado entre 2 países o en el marco de una convención de Naciones Unidas para un tema en particular. Entonces, allí es donde vamos a entender el por qué invierte. Segundo punto, ¿cómo entiende el problema? Entonces, en todos los casos de estos fondos de impacto social, institucionales y filantrópicos, ellos sí tienen una forma particular de entender que hay un problema. Es decir, ellos surgen porque hay un problema. O bien porque hay demasiados niños entre 0 y 5 años con desnutrición, o de pronto porque ellos entienden que es un problema que haya tanta desigualdad en América Latina, o de pronto porque ellos entienden que el problema es que las exportaciones de México no están cumpliendo con las normas fitosanitarias para que se puedan vender en Europa. Siempre hay que entender cuál es el problema desde el cual está partiendo ese donante, ¿sí? Y una vez entendamos el problema, y esto también lo vamos a encontrar en estas mismas fuentes, revisando las páginas web, revisando la parte en las convocatorias, siempre hay una sección que habla del contexto, ¿sí? En esa sección del contexto creo que vamos a encontrar información que nos permita responder la pregunta de cómo entiende ese donante el problema. Y en tercer lugar vamos a encontrar información sobre esto en las páginas web también de quiénes, en la sección de quiénes somos, en la misión y en la visión de las organizaciones. ¿Listo? Tercero, ¿cómo entiende la solución? Entonces, en el cómo entiende la solución, pues yo puedo coincidir con una tercera persona en torno a no sé, que la pobreza es un problema. Pero de repente hay algunas personas que van a atender la pobreza o enfrentar la pobreza mediante desarrollo económico, y hay otras personas que van a de golpe atender la pobreza específicamente desde la lucha contra la desigualdad. Entonces, hay distintas aproximaciones, y en el caso de entender una tesis de inversión del donante es tan importante entender cómo entiende el problema, como entender
cómo entiende la solución, ¿sí? Porque si yo no cuadro en alguna de las dos, es posible que yo ni siquiera quiera que mi proyecto sea financiado por este donante, porque yo no hay momentos en donde yo no coincido con la manera como un donante entiende la resolución de un problema. Y eso generalmente es para problemas posteriormente. ¿Listo? Entonces, el entender cómo es que entiende la solución es vital. Y eso casi siempre lo van a encontrar ustedes también en la explicación de los programas del donante. Las secciones que hablan sobre el programa y que explican el programa, pero muy importantemente, en aquellos casos de esas páginas de donantes donde ustedes van a identificar que hay indicadores de resultados, indicadores de éxito, esos indicadores son los que les van a decir a ustedes cómo es que ellos están midiendo el éxito y por ende, cómo es que ellos entienden el éxito, y cómo es que ellos entienden la solución. ¿Listo? Por último, vamos a resolver la pregunta de cómo es que eso ayuda, cómo es que a ellos les ayuda esa solución. Entonces, si yo no tengo claro cómo es que a la Unión Europea la beneficia el proyecto que yo quiero entregarle, pues yo no voy a poder saber a ciencia cierta si tengo buenas o regulares posibilidades. Entonces es muy importante saber cuándo es que la Unión Europea gana. En el caso de la Unión Europea, cuándo es que de pronto, no sé, el gobierno, el Departamento de Exteriores de Canadá gana. Y para lograr eso hay que entender específicamente pues también cuáles son los intereses que ellos tienen. Y vamos a darnos cuenta que los intereses son muy variados, que en algunos casos los intereses tienen mucho que ver con generar, digamos, un crecimiento en el Producto Interno Bruto o aumentar el comercio, o en otros casos se benefician porque su marca es más conocida en una población en particular. Vamos a cerrar, pasemos a la última diapositiva, Belén, y muchas gracias por tu colaboración. Y en esta creo que hay muchas animaciones, entonces te voy a molestar mucho. Entonces, en el por qué invierte, vamos a hacer un ejemplo muy rápido de cómo es que desciframos ese proceso de entender la tesis de inversión de un donante institucional. Belén, si tú puedes, por favor, darle clic al primer cajón, al por qué invierte. Gracias. Esto nos va a llevar a la página de la Delegación de la Unión Europea en México, ¿sí? Y cuando ustedes llegan a esa página, yo la encontré simplemente buscando Delegación de la Unión Europea a México en Google y ahí me llevó a esto. Entonces acá ustedes se van a dar cuenta que en esta página está toda la información que nosotros vamos a necesitar. En el acerca de, vamos a ver todo un recuento histórico de cuáles son, digamos, un poco de quién es la Unión Europea, de dónde surge, etcétera, etcétera. Después vemos una segunda sección que es en la que estamos en este momento, que son las relaciones con la Unión Europea. Entonces ahí hay 5 secciones que de entrada ya nos ayudan a responder la primera pregunta, ¿sí? La primera pregunta nos indicaba específicamente por qué es que ellos tienen esas inversiones. Acá lo tenemos, porque necesitan tener relaciones políticas, ellos tienen un interés en las relaciones económicas, quieren tener mayor comercio, tienen un interés en la cultura mexicana, tienen un interés en la ciencia y tecnología. Entonces ahí hay ciertos conceptos que ustedes ya de entrada les van a permitir saber, bueno, ¿por qué la Unión Europea tiene fondos para apoyar organizaciones en México? Pues acá tenemos 5 razones. Esa es la razón que justifica el que exista una misión de la Unión Europea en México. ¿Listo? Regresemos a la diapositiva. Entonces, dale clic, por favor, para avanzar. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de por qué invierte, diálogo político, comercio, movimientos de capital y cooperación. En la página, en el caso específico de la página de la Unión Europea en México, ahí vamos a encontrar en esa página que les mostré una referencia bueno, gracias. Allí abajo se van a dar cuenta ustedes que hablan del acuerdo global. Ese acuerdo global es el que regula las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y México. Entonces ahí lo que yo hice fue irme a ese acuerdo global y leer ese acuerdo global para entender cuáles eran las cosas que decía específicamente
y así yo entender cómo es que piensa la Unión Europea. ¿Por qué le van a decir que sí a un proyecto o por qué le van a decir que no a un proyecto? Regresemos a la diapositiva entonces. Gracias, Belén. ¿Cómo entiende el problema? Revisando todos estos documentos yo encontré varias referencias. Por ejemplo, una que cité allí, lucha contra los estupefacientes, blanqueo de dinero, precursores químicos. Ellos entienden que hay un problema alrededor de esto. 2, protección de los derechos humanos, prevención de la tortura, protección a los periodistas, combate a la desaparición forzada. Ellos también están entendiendo esto desde un problema específico y mencionan en varias partes, y esto es muy común en el caso de la Unión Europea, el tema de la desigualdad en general, ¿sí? Tercero, ¿cómo entiende la solución? Entonces, cuando ya entramos a mirar varios de estos apartes en estas páginas, listo. Nos damos cuenta, o encontré yo, algunas de estas referencias, ¿sí? Ellos buscan cooperación en el sector de la minería, la energía, los transportes y el turismo, siendo el objetivo principal el desarrollo de estos sectores. Entonces acá ya están entendiendo que parte de la forma como ellos ayudan a contribuir con un mejor desarrollo de México, con una lucha y un mejoramiento de los derechos humanos, incluso con una lucha contra el crimen transnacional, tiene que ver con potenciar la economía mexicana y potenciar ciertos sectores. Pero por el otro lado también veíamos acá otra referencia, armonizar el desarrollo económico y social preservando los derechos fundamentales, especialmente los de los grupos más vulnerables. Otros ámbitos de cooperación previstos son los de los derechos humanos y la democracia. Entonces, ya nos están diciendo de entrada, miren, yo a lo que quiero apoyar, lo que quiero apostarle, no es cualquier tipo de proyecto. Son proyectos que, por un lado, ayuden a resolver estos problemas, que lo hagan de este tipo de forma, ¿sí? Lo hagan protegiendo los derechos, lo hagan apostándole a la minería o la energía, los transportes, el turismo, etcétera, etcétera. Entonces, y en últimas, esto nos lleva o este tipo de investigación nos ayuda a tener mucho más claro el cómo es que, cómo le ayuda a la Unión Europea esta solución. Pues a la Unión Europea las soluciones le ayudan en el sentido de que ellos puedan generar proyectos con resultados concretos en cada una de estas áreas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir a Bruselas a reportar sobre el éxito del proyecto, lo que generó, lo que cambió en un escenario o en una región de México en particular, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, pues no quisimos dejarlo muy largo. Voy a cerrar por acá y más bien dejar el espacio para algunas preguntas. Pero lo que quisimos es, digamos, a través de un ejemplo puntual también, mostrarles cuál es el paso a paso de cómo es que uno puede entrar a descifrar lo que a veces parece indescifrable y es cómo es que está pensando un donante institucional, por qué en algunos casos entrega apoyo y en otros casos no. Y de verdad, muchas gracias a todos por las preguntas. Voy a yo también hacer la misma tarea y revisar el chat para identificar qué preguntas están allí. Mientras tanto, más bien paso a ti, Belén, o a los amigos de las amigas de la red para que nos ayuden. Bien, yo hago un comentario simple. En un momento vieron que se me cortó un segundo la conexión, entonces perdí el chat. Así que si las personas que hicieron alguna pregunta específica sobre donantes individuales, lo pueden volver a copiar, o las chicas de la red, por favor. Gracias. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Ah, perfecto. Es que estamos teniendo problemas también nosotras acá en la red, Ah. la red de internet. Mira, apenas estamos como monitoreando cuáles fueron las preguntas, pero nada más pidieron alguno de sus correos electrónicos. Entonces, más bien, si gustan en este momento, abrimos la sesión de chat para las dudas, porque no tenían hasta el momento algunas realizadas. Buenísimo. Ahí corregí mi mail que es @donaronline.org por las dudas. Buenísimo. Bueno, aprovecho mientras van llegando preguntas, si es que hay, anímense a hacer cualquier cosa y si llegara a ser algo muy complejo podemos responderlo también por mail con un poco más de detalle. La última semana de agosto les contaba que vamos a estar haciendo la semana de recaudación y va a estar Juan como ponente, así que
ya ven que es muy lindo escucharlo hablar y tiene muchas cosas interesantes, así que también van a poder participar de la próxima charla que tenemos junto con él. Estamos revisando también por vía Facebook para ver quiénes son las personas que tienen dudas. Entonces, lo estamos transmitiendo en vivo. Entonces, si me regalan unos minutos y ya parece que hay una pregunta en chat. Bien. Pregunta, Donar Online, de acuerdo con Belén, el socio en México es Mercado Libre. ¿Cómo es esta asociación? Bien, Mercado Libre es una empresa, no es una asociación, pero tenemos una alianza y Mercado Libre es un procesador de pagos. Esto significa que es quien envía a cobrar las donaciones a las tarjetas, y lo que tiene de bueno Mercado Libre es que tiene un programa que se llama Mercado Libre Solidario, que es un programa para organizaciones sin fines de lucro, que si ustedes se inscriben van a tener beneficios de comisiones mucho más bajas, también de webinarios y de algunos productos que ellos tienen que es específicos para ONGs, así que se pueden inscribir. Cualquier duda, nosotros en Donar Online tenemos un centro de ayuda que está en nuestra página web y hay un montón de artículos con información sobre Mercado Libre, sobre nosotros y todo eso. Y después veo que están preguntando cómo hacemos para inscribirnos a la próxima conferencia. Si entran a cualquiera de nuestras redes sociales, que es @donaronline, todo junto, siempre, @ según la red social, ahí van a encontrar toda la información de la inscripción. Y después alguien pregunta cómo podemos integrarnos. Es muy simple, el registro es gratuito, así que se puede inscribir en la página web y tenemos algunos beneficios con Impactia. Si se están en las dos plataformas, tenemos algunos beneficios que también después les podemos contar, o por mail también. Tal vez mientras surgen algunas preguntas, yo quisiera, Belén, tal vez contarle a todos un poco más sobre esta alianza, el por qué hemos trabajado en torno a aliarnos y comparto también ahí los datos de la plataforma Impactia. Pues básicamente lo que nos hemos venido dando cuenta es que tanto Donar Online como en el equipo de Impactia, pues creemos profundamente en que entre más diversificadas las fuentes de ingresos se encuentren para las organizaciones sociales en toda América Latina, pues mejor va a ser la vida. Si realmente el escenario ideal es un escenario en donde puedan tener suficiente estabilidad financiera gracias a que no dependen de una sola fuente ni de un solo tipo de fuente. Y que en la medida en la cual ustedes puedan poder aprovechar recursos y plataformas que les permitan con costos mucho más bajos de los que ustedes adelantando estas actividades directamente podrían tener, pues que van a tenerla más fácil. Lo que hemos querido hacer es una alianza que le apueste a la diversificación de ingresos, que le apueste al fortalecimiento de la sostenibilidad financiera de toda iniciativa de impacto social en América Latina, porque tenemos montones de buenas ideas en la región. Necesitamos la estabilidad, necesitamos la madurez organizacional con la cual podamos sacar adelante todas estas iniciativas. Entonces es en ese sentido que hemos hecho esta alianza y pues quienes estén interesados en tener ambas plataformas, pues lo que la alianza ha buscado es reducirles y darles unos beneficios, digamos, económicos incluso y de otro tipo también para que puedan acceder a ambas plataformas. Entonces vamos a compartir esa información posteriormente, pero lo que más nos interesa es el mensaje
de diversificación, de que necesitamos asegurar que las organizaciones existan, de que necesitamos asegurar de que las personas que están trabajando por el cambio social tengan los medios con los cuales realmente hacer un cambio social, porque las voluntades no son suficientes. Necesitamos estar en un escenario en donde la mayor probabilidad sea que sí logremos cambiar nuestros entornos y la vida de un montón de personas. Buenísimo, Juan. Estamos completamente de acuerdo en todo lo que comentás. Aprovecho, ahí llegaron unas consultas de Facebook. Preguntan si se cuenta con alguna bibliografía de apoyo para seguir conociendo sobre el perfil psicológico del donante. Giving Report es una página que van a encontrar mucha información, pero si quieren, yo sé que las chicas de la red van a estar compartiendo este video grabado para el que no pudo llegar a verlo, así que si quieren puedo enviar alguna información cuando compartan ese link del video también, así tienen más información, pero Giving Report es súper recomendado. Para el próximo tema de recaudación. Bien, les paso brevemente, entonces están preguntando por la semana de recaudación, les voy a pasar el link para inscribirse, que es súper fácil. Denme un segundo. Ahí dejé en el chat el link acortado para escribirse los webinarios de fin de mes. Bien. Acá hay otra pregunta. Belén, en su alianza con Mercado Libre también ofrecen servicios para venta de productos elaborados por organizaciones sociales, por ejemplo, artesanía, que es una forma de fondeo también. Sí, nosotros como Donar Online solo no ofrecemos eso, sino que es la herramienta para la gestión de donaciones y donantes individuales, pero en la alianza con Mercado Libre sí tiene un eShop que se pueden vender productos que ustedes produzcan para forma de fondeo también. Eso es en Mercado Libre. Así que lo pueden usar también. Para la pregunta que nos hacen para la red, en donde, bueno, que tuvimos algunos problemas para contactarnos a través de Facebook e incluso a través de nuestra plataforma, les comentamos que vamos a subir este video y el material que nos comparte Impactia y Donar Online en nuestra plataforma. Ahorita les voy a poner el link de la plataforma, redasociaciones.com, crean su perfil, su usuario, de manera muy sencilla, todo totalmente gratuito, y con eso pueden acceder a los diversos contenidos que tenemos en la plataforma. Desde novedades, que la información que me compartas, Belén, de alguna bibliografía que pueden consultar nuestros usuarios, a lo mejor para explorar o indagar un poco más acerca de nuestro tema de hoy, lo pondremos en la sección de novedades, y en particular este video y la presentación estará en la sección de capacitaciones. Ahorita les agregamos en qué parte la pueden encontrar. Buenísimo, gracias chicas. ¿Hay alguna pregunta más? Me parece que ya no, y en Facebook tampoco tenemos más preguntas. Bueno, entonces desde el equipo de Donar Online y yo personalmente les agradezco un montón. Fue un gusto haber compartido este webinario. Esperamos que podamos dar más juntos, así que gracias a toda la red.
por la oportunidad. No, les agradecemos en nombre de Jessica Pons, nuestra directora de la red de asociaciones, les agradecemos muchísimo que hayan compartido con nosotros un tema tan importante cuando estamos en la búsqueda de fondos. No nos ponemos a pensar justo en la relación que existe entre una entidad donante, ya sea pública, privada, nacional e internacional, con las diversas causas, ¿no? y problemáticas que atiende cada una de las organizaciones. Así que Juan Carlos y Belén, estamos enormemente agradecidos. La red está convencido de que una alianza muy importante es la que tenemos con ustedes, organizaciones tan reconocidas. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo todo su apoyo. En nombre de Jessica, de Monse y bueno, de una servidora, Rocío, les agradecemos muchísimo que hayan compartido y también les agradecemos a las personas que nos acompañaron a través de Facebook y en Webex. También pueden consultar cualquier información y tenemos un chat en la plataforma de la red de asociaciones por si quieren seguir contactándonos con nosotros. Muchas gracias, de verdad, a todas, a Jessica, Rocío, Montserrat, un abrazo muy grande, a Belén, gracias por compartir el escenario y a todos los que estuvieron acá conectados durante este tiempo, también un gran saludo de nuestra parte y de parte de todo el equipo de Impactia. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Saludos a todos, cualquier duda tienen nuestros correos también. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo taller. Chao. Gracias.